Y con esta pregunta quiero darle la bienvenida a Andrés Delgadillo Aldayus. Él es estratega político, sociólogo, abogado constitucionalista. Estimado Andrés, buenas tardes, bienvenido al canal Virgen de Copacabana. Buenas noches, un gusto poder compartir este espacio contigo y en general momentos en los cuales me quedo un poco con la pregunta que lanzaba. No creo que la justicia cambie mucho, no creo que es una crisis estructural sistémica, ¿no? Y las crisis sistémicas no están sujetas a la buena voluntad o a la mala voluntad de los sujetos, asumiendo que los que llegan vengan con toda una impronta de renovación, de transparencia. Entonces, en ese contexto es muy complejo poder hablar de un cambio en la justicia cuando tienes factores estructurales, por un lado, que pasan necesariamente por una reforma constitucional. Tenemos que hacer una reforma constitucional si queremos hacer cambios estructurales, porque si no la constitución es un candado, eso es así de claro. Y el otro pasa necesariamente por trabajar en la cultura judicial de los administradores de justicia, ¿no? Es decir, un servidor judicial debe comprender que el principal norte, su faro de actuación debe ser generar bienestar social, no enriquecerse, no generar abusos, no convertirse en un rey pequeñito, es decir, una especie de feudo en su juzgado, es decir, y esto pasa por una cultura de administración de la justicia. Entonces, no es un tema que se resuelva con una elección judicial. El porqué de esta pregunta es lo que a nosotros nos interesa también. ¿Por qué le hacemos esta pregunta hoy al ciudadano? Porque de los muchos que votaron el día de ayer, pocos tenían un contexto más o menos aceptable de lo que estaban haciendo en las urnas y muy pocos de ese pequeño grupo selecto sabían exactamente por qué estaban yendo a votar y a quién querían elegir para llevar los rumbos de la justicia, dicho entre comillas, de nuestro país. La mayoría de la gente piensa, cree y está segura de que estas elecciones judiciales son precisamente porque van a poder darles un cambio a la justicia en nuestro país. De ahí parte nuestra observación hacia lo que pasó el día de ayer. Prácticamente fue, perdone, y esto ya es opinión personal, una pérdida de tiempo. La gente asistió a las urnas y de ahí tenemos que hemos tenido, esa es la tercera elección judicial que tenemos, los mayores índices de participación válida, es decir, votaron por una opción, ¿no? En las anteriores habían ganado el blanco y el nulo o el ausentismo. En esta ha habido, ¿no? De acuerdo a los datos que nos ha proporcionado el Tribunal Supremo Electoral, una mayor participación considerable en relación a las anteriores. Pero una cosa es que la gente asista a votar y otra es que tenga un voto informado y un voto convencido. Ese segundo paso no se ha dado el día de ayer. Hemos asistido porque en lo formal tenemos una obligatoriedad desde la Constitución y si no tenemos sanciones económicas y administrativas, y por ello hemos asistido. O sea, básicamente para tener el certificado de sufragio, el carnetcito. Si no, si fuera opcional, muchos del día de ayer con seguridad hubieran considerado no asistir a votar, porque el órgano electoral ha vuelto a fracasar. Y comparto un dato contigo y en general con la audiencia la noche de hoy. Tenemos el segundo sistema electoral más caro de la región y el más lento de la región. Es decir, son caros y malos los del órgano electoral, independientemente de quién sea el vocal en el Supremo o en los departamentales. Son caros y malos, porque mira que hasta ahora no tenemos resultados. Entonces, hay que repensar no solo la justicia, sino lo que ha planteado la Constitución. Ya son 15 años de una Constitución que empieza a tener fisuras por varios lados y que ya no responde a estos tiempos de sociedades líquidas. Entonces, pasa también por repensar y necesariamente en algunos casos ir por una asamblea constituyente, porque ese es el candado al hacer reformas estructurales. No se puede hacer vía el Congreso, reformas parciales de la Constitución. Y ahí hay que pensar esto, si realmente necesitamos un órgano, tanto gasto en el órgano electoral para que administre procesos cada 6 años y la verdad los haga mal. O sea, tiene muy poco trabajo y el poco trabajo que tiene lo hace mal. Repensar esto, repensar también el tema de la reforma judicial, tal vez ver por un sistema mixto, porque también el antiguo, cuando teníamos electos por el Congreso, tampoco garantizaba que eran muy honestos y eran muy capacitados. Pero tampoco es que el antiguo sistema era el culmen de la perfección. Tampoco era así, siendo sinceros académicamente. Este tampoco ha funcionado, entonces hay que empezar a ver otras alternativas, ¿no? Ni volver al antiguo, ni quedarnos con este,
responden a las necesidades de justicia del pueblo boliviano. Es importante lo que se hace desde el análisis. De repente, hablando precisamente de lo que fue la elección judicial, algunos especialistas consideran que no debió de haberse realizado, dados los vicios que existieron desde el principio. La preselección que hacen desde la Asamblea ya limita las opciones del ciudadano en libertad. Recordemos que la democracia es que el ciudadano, el pueblo, puede elegir a quienes los van a gobernar de manera libre, informados, como se decía, que puedan emitir su voto para ver quiénes van a llevar los rumbos del país. Eso hablando de presidenciales. Un paréntesis, para las judiciales hubo una preselección. ¿Cuál es el vicio que la gente, el simple ciudadano pudo ver? Y existían y se hablaba de coimas, de que en el momento de los exámenes se estaba direccionando las respuestas, de que ciertos candidatos preseleccionados respondían a colores políticos. Entonces, desde ahí se pierde el sentido de democracia. ¿Por qué? Porque ya nos están direccionando hacia candidatos preseleccionados, de los cuales nosotros vamos a tener que elegir al que nos parezca más simpático, más bonito, al que tenga mejor foto o al que tenga un nombre extraño. ¿Por qué? Porque dentro de la normativa de esta elección no se puede hacer campaña, entonces la gente no tiene ese derecho a conocer por quién va a votar. ¿Ha sido esta, y pregunto en términos generales, una elección democrática de verdad desde el fondo o simplemente es un amaño más? Es un acto aparentemente democrático, ¿no? Porque estás cumpliendo con el mandato de la Constitución y los estás eligiendo en un procedimiento lícito, ¿no? Constitucional. Pero en el fondo no cumple con una de las características centrales de un sistema democrático, que es el derecho a la información. Y este derecho a la información tiene vertientes vinculadas a la buena fe, a la coherencia, a la transparencia de los recursos. Porque aquí quiero hacer un paréntesis, más allá de mis labores académicas, universitarias. Más de 15 años he estado vinculado a campañas políticas, ¿no? Haciendo diferentes campañas en el continente. Y te puedo comentar que más o menos tengo un conocimiento de cuánto cuesta una campaña. Me doy cuentas en líneas generales. Hay candidatos al Tribunal Constitucional que han gastado más que una gobernación departamental. Pues, ¿con qué objetivo? O sea, ¿quién gasta 300,000, 400,000 dólares? Con el salario que van a tener, ni los 6 años van a recuperar ese monto invertido. Pues, ¿a qué ya están yendo alguien que gasta 400,000 dólares o 500,000 en una campaña? Pues, lastimosamente creemos que hay un altísimo índice de que ya hay intereses ocultos, ¿no? Intereses oscuros, y hay que repensar, esto realmente no funciona como está, ¿no? Porque no es democrático, a la vez tampoco no genera una reforma judicial, y por sobre todas las cosas, algo que quería el constituyente allá cuando se hizo tuvimos el proceso constituyente el año 2006, 2007, aunque recién vamos a votar el 2008, tiene que ver necesariamente con que quería cambios estructurales, quería que se acabe la corrupción en la justicia, quería que se acaben fiscales ricos, jueces ricos y magistrados que trabajando unos años nunca más volvían a hacerlo porque era impresionante las fortunas que tenemos. Hoy, aparte de eso mismo que se criticaba, siguen haciendo, pero aparte ahora hacen política, ¿no? Porque se autoprorrogan, inhabilitan candidatos cuando quieren, terminan negociando con el que quiere ser presidente de turno, juegan roles. Recordemos que este propio Tribunal Constitucional fue el que le dio ok a Yanine Áñez y después le quitó el ok. Entonces, es un Tribunal Constitucional sin ninguna credibilidad. O sea, el daño que le han hecho al sistema democrático las actuales autoridades del orden judicial, las que la mitad se quedan y si otra buena mitad se van a quedar, como en el caso del Tribunal Constitucional, porque le recordemos a la gente que solo hemos elegido en el Tribunal Constitucional en 4 departamentos. 5 se quedan, es decir, hacen mayoría. 5-4 van a tener mayoría los autoprorrogados en el Constitucional. Entonces, están muy lejos quienes permanecen y quienes han sido electos, tienen enormes desafíos de un poquito mejorar, pero sin lugar a dudas los grandes cambios que espera el pueblo boliviano pasan por una reforma constitucional y por trabajar necesariamente en una cultura de servicio judicial, que esto no se resuelve simplemente con un acto eleccionario.
Hablando precisamente de esto, de que solamente se han elegido a 4 de los 5 magistrados, esta mañana estuve en conversaciones, en una entrevista con un diputado. Él mencionaba algo curioso y nos decía de manera textual, y lo cito: las elecciones presidenciales del próximo año no están garantizadas y no están sacramentadas. ¿Por qué? Porque nosotros, dijo él, tenemos la tuición de ver ahora en Parlamento lo importante y lo urgente. Si es importante, por encima de lo urgente, completar las elecciones judiciales, es lo que se va a hacer el próximo año, y recién las nacionales se harían al subsiguiente año. Eso todavía es merced nuestra, decía él. Entonces, no tenemos el próximo año un panorama electoral claro, porque podríamos tener nuevamente judiciales o las elecciones presidenciales. Esto deja en mucha zozobra al país. El cálculo político presidente Arce y de quienes lo acompañan es que en este año en el que viene, ¿no?, en los días del 2025, de cierta manera ellos podrían revertir la situación económica del país, pero necesitan tiempo, ¿no? Esa es la mirada de ellos, ¿no? Y que con el tiempo podrían revertir la situación, aparecerían los dólares, la inflación bajaría y el pueblo tendría una mirada diferente del gobierno del presidente Arce. Y para eso necesitan un año y medio. Ahora, ¿cómo constitucionalmente te prolongas, ¿no? ¿Cómo te quedas constitucionalmente cuando la Constitución es clara y dice 5 años de mandato? Bueno, pues una forma es empezar con estas interpretaciones constitucionales, ¿no? El Tribunal Constitucional saca alguna sentencia medio extraña que diga que lo urgente son las elecciones, o por ahí nos salen con una idea de asamblea constituyente y nos dicen, ahora sí queremos reformar la justicia, ahora sí queremos hacer asamblea constituyente. Y como queremos asamblea constituyente, hay que hacer elecciones para elegir a los asambleístas. Y eso es primero, y después va a ser la judicial, después la nación. Y después los nacionales. Entonces, es posible que el presidente Arce tome estos cálculos, ¿no? Lo cierto es que el presidente Arce debiera estar preocupado en terminar su gobierno de la mejor manera posible, entregar al siguiente gobierno que sea electo en las mejores condiciones el país, y que el siguiente gobierno con toda esa legitimidad tome enormes decisiones, ¿no?, como el tema de la subvención, el tema de la reactivación hidrocarburífera del país, el tema del gasto que tiene el Estado boliviano, el modelo de Estado en sí mismo. Es decir, son enormes desafíos. No veo que el presidente Arce ya tenga el físico suficiente para aguantar el peso de la toma de estas decisiones tan complejas. Pero yo les puedo comentar que siempre hay esos pajaritos alrededor del poder que andan volando y que andan con consejos alocados para tratar de prolongarse y caer en gracia con el poder de turno. Entonces, en tiempos de sociedades líquidas también estamos en una política líquida que es completamente inestable. Entonces, el 2025 no hay certezas absolutamente de nada, ¿no? Incluso ideas descabelladas como buscar una autoprórroga del presidente Arce están siempre sobre la mesa. Es importante esto que usted menciona. Vamos a pasar, entre comillas, podríamos la próxima gestión pasar de magistrados autoprorrogados a presidente, con una ampliación de mandato dado el calendario electoral. Es realmente preocupante, el ciudadano ya no sabe a qué atenerse. Respecto a esto, le hago una pregunta, ya saliendo un poquito del contexto de las judiciales. ¿Existe alguna figura política que valga la pena para el próximo año? Tuto Quiroga ya dijo que va a ser candidato con el FRI. Es tan grave la situación de los que se denominan opositores que ninguno pasa del 12%, ¿no? O sea, números reales. Ya después que contraten a alguien, que le pasen unos pesos para que les mienta, porque también hay políticos que les gusta que les mienta en Bolivia. O sea, les gusta contratar encuestas para que adrede les mienten. Una cosa medio patológica, pero pasa en la política boliviana. No pintan mucho. Y Evo Morales, más allá de los gustos, y bueno, justo hoy, que no es su mejor día judicial, mantiene un caudal, esto es real, ¿no? Más allá de los gustos o disgustos, tiene un caudal que bordea el 18, el 20, a veces un poquito más, el presidente Arce menos del 5. Es decir, es muy complejo el contexto político para quien quiera ser presidente el siguiente año, ¿no? Va a tener que necesariamente hacer acuerdos, ser una persona que entienda mucho el diálogo, con mucho olfato político y saber entender la Bolivia que se viene y los tiempos de estas sociedades contemporáneas. Pero yo reviso y hay algunos actores políticos que ya estaban en los 80s, de ministros, es decir, en cargos importantes en la política.
y 40 años casi después siguen los mismos queriendo postular a los diferentes cargos. Entonces, esto va a generar de que un contexto muy incierto. O sea, yo soy sincero y creo que Bolivia está para que pasen cosas extrañas en candidatos. No sé, aparece un Juan Pérez o, o una Juanita García, pongo ejemplos, me estoy inventando los nombres, y por ahí hace una buena campaña interesante, la gente le parece novedoso y vota. O sea, Bolivia está para eso. Ninguno de los tradicionales concentra un gran apoyo, ¿no? Son más sus voluntades que tienen, que se benefician del sistema político, ¿no? Porque al tener personerías jurídicas se hacen como los dueños, ¿no? Como tengo personería jurídica, yo soy el dueño de la posibilidad de que seas candidato, entonces hacen como una especie de filtro, empiezan a cernir, y los mismos de siempre son los que cumplen los requisitos o tienen las posibilidades económicas, ¿no? Para financiar una campaña que lógicamente tiene un costo alto. Y no hay renovación, que es lo que demanda el pueblo boliviano. Entonces, yo pongo un signo de interrogación muy grande, ¿no? No sé si los mismos de siempre, si los tradicionales, alguno de ellos va a lograr tener una victoria presidencial, y si lo logra, no sé si va a tener el músculo político suficiente para poder implementar los cambios que requiere el país. Y si no, estaremos otra vez en una inestabilidad. Esto les ha pasado ya a nuestros vecinos en la región, recién nos pasa a nosotros, le ha pasado al Perú, le ha pasado a Chile, que aparece un Boric, que nadie sabía quién era y es presidente, un Pedro Castillo apareció, aparece un Noboa en el Ecuador, Milei en la Argentina, en su momento Bolsonaro, que no representaba ninguno de los partidos tradicionales, y esas cosas han pasado en la región. En algún punto en Bolivia va a pasar esto de que alguien que está completamente por fuera del sistema y representa a los mismos de siempre de hace tantos años, gane la elección, porque la gente, más allá del programa o las propuestas que pueden tener, va a terminar votando por la renovación que le generen emociones diferentes a ese actor político. Es un momento clave para quienes tengan una propuesta fresca, pero dentro del contexto que estamos viviendo, uno de los factores obviamente el económico y la sigla política que quiera apostar por un nuevo rostro es lo que complica a quienes quieren llevar a Bolivia a un entorno fresco. No podemos adelantarnos y decir que un rostro nuevo va a cambiar y transformar Bolivia. Puede que sea lo mismo de siempre con otra cara diferente, pero por lo menos ver una cara diferente en el panorama político sería refrescante para la población en general. Estimado Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, el análisis es muy importante. Si tienes algo más que decirle al país, siéntete con toda la libertad. Son tiempos de mucha inestabilidad. Son tiempos líquidos. Es importante que los bolivianos tengamos tranquilidad, y en esa tranquilidad podamos dar pasos con estabilidad en tiempos en los cuales mucho el contexto no lo podemos controlar. Entonces, en ese contexto, pasar unas felices fiestas de fin de año termina siendo un sabor a boca que cambia un poco un año muy difícil que hemos tenido los bolivianos, ¿no? Es un año muy difícil. Hay que tomar en cuenta que todos nuestros indicadores sociales y económicos están para abajo, la calidad de vida de los bolivianos no está bien, los bolivianos no estamos felices, no ha sido un buen año desde lo económico y lo social, y sin lugar a dudas esperamos un mejor 2025. Muchísimas gracias, Andrés Delgadillo, por tu participación. El estratega político, sociólogo electoral, abogado constitucionalista.